Ya ahí está. Porque lo que hace un poco es como aplicar la teoría de macro a lo que estamos viendo que es como la parte de los datos, ¿verdad? Entonces, bueno, hice como un resumen un poco de lo que trata el paper. Que primero el paper como se estructura como diciendo como qué es un bar, que es un modelo lineal, etcétera, con n ecuaciones, n variables, y por qué es importante en la economía, cuáles son las respuestas que un modelo bar puede responder, y usa esta aplicación muy típica entre inflación, desempleo y tasa de interés. ¿Ya? La idea un poco es que, por ejemplo, shocks en la tasa de interés pueden afectar la inflación. En general, uno esperaría que si es que aumenta la tasa de interés, la inflación disminuya y el desempleo aumente, ¿verdad? Como por demanda, digamos, porque hace presión a los precios y con el desempleo un poco la misma intuición. Y lo bueno de este paper, para que después lo lean por si no entienden como mucho, o si quieren, más que no entiendan, como que a veces uno se puede perder entre tanto número, lo que hace este paper igual es un poco acercarlo como a variables concretas de la vida real. Ya entonces te explica como un poco tres tipos de par aplicados, o sea, como con distintos supuestos y por qué nos interesa uno por sobre otro. ¿Ya? Entonces, el primer bar que explican en el paper es un bar en forma reducida. El bar en forma reducida es uno que considera solo las variables, los valores pasados, ¿verdad? No tiene relaciones contemporáneas. Entonces, por ejemplo, considera que el desempleo es una función de los valores pasados del desempleo, la inflación y la tasa de interés. La inflación una función de los valores pasados de la inflación, desempleo y tasa de interés, y lo mismo para la tasa de interés, o sea que la Fed es una función de los valores pasados de la tasa de interés, los pasados de la inflación y los pasados del desempleo. El problema de estos modelos es que es como que no están tan bien identificados y lo que uno podría hacer es imponer como una estructura para poder identificar el modelo, ya que esta estructura es la que ustedes vieron que es la matriz de Cholesky. Entonces, lo que hace el paper es decir lo siguiente, es decir, la inflación es una función de los valores rezagados de las tres variables, pero no reacciona a ninguna variable contemporánea, o sea, no va a reaccionar ni al desempleo ni a la tasa de interés. En cambio, el desempleo es una función igual de los rezagados de las tres variables, pero va a incluir el actual de la inflación. ¿Ya? O sea, si el desempleo sí reacciona a la inflación. Esto es un poco como lo que uno esperaría si es que se cumpliera la famosa curva de Phillips, ¿verdad? Y dice que la tasa de interés sí reacciona a valores contemporáneos de la inflación y del desempleo, y es una función, y además reacciona a los pasados de las tres variables. ¿Ya? Entonces, dejemos un poco lo que vamos a hacer, esto después se los voy a mostrar, es al final hacer un modelo como diciendo como, ya, esta es la inflación, el desempleo y la tasa de interés va a ser igual a una matriz con todos los pasados, ¿verdad? Que al final es esto rezagado menos P, dependiendo de que en el paper usan un P igual a 4, más una matriz con errores, ¿verdad? Este va a ser el error de la inflación, el error del desempleo, el error de la tasa. Entonces nosotros vamos a hacer una descomposición, vamos a imponer una estructura, por eso se llama un bar estructural, donde vamos a decir cómo la inflación reacciona contemporánea a la inflación, pero no reacciona ni al desempleo ni a la tasa de interés. Ya en cambio, el desempleo reacciona a la inflación, reacciona al desempleo, pero no reacciona a shocks contemporáneos de la tasa de interés. O sea, al final si quería cambiar la tasa de interés, esta cuestión no va a reaccionar. Y la gracia es que y este supuesto como fuerte, es como decir como
ya la tasa de interés sí va a reaccionar a todo. Entonces estos coeficientes son, son positivos, ¿ya? ¿Alguna duda de esto? No, ahora lo vamos a hacer en Stata, como que la gracia es hacerlo en Stata después, ¿ya? Y, ¿dónde estaba? Ya, eso, entonces, claro, uno pasa como de esta forma reducida, implementa una descomposición de Cholesky y llega a esta parte recursiva donde incorpora los valores actuales. Y un tercero, como que tú pongáis otro modelo estructural, como por ejemplo, en el paper lo que hacen es imponer una regla de Taylor específica. ¿Qué es la regla de Taylor? Es como la regla que usa la Fed para imponer la tasa de interés, ¿verdad? Entonces puede que esta regla de Taylor sea distinta a esta, ¿ya? Porque al final esto igual es una regla de Taylor, porque la Fed lo que hace es reaccionar ante cambios, entonces como que asumen que la Fed va a reaccionar ante cualquier cambio de la inflación hoy, ¿ya? Eso es. Entonces, a lo que me quiero saltar es a esto, que es la aplicación en Stata, ¿ya? Lo que dicen en el paper es que los VAR, en general uno cuando trabaja con un VAR, lo que espera es como reportar tres resultados, o sea, hacer tres movimientos. Uno, establecer este test de Granger. ¿Es Granger o Granger? No, sí, creo que está bien dicho. Que es qué tanto, o sea, examina como qué tanto los valores rezagados de una variable ayudan a predecir otras variables. Al final es un test de significancia, que me está diciendo cómo tu modelo o cómo tú estás estructurando tu modelo está bien, ¿ya? Esa es la idea. Después vamos a hacer, la otra idea es hacer impulso-respuesta, ¿verdad? Ver cómo reaccionan las variables respecto a shock de una unidad a otras variables. Estas son las típicas, los típicos gráficos de impulso-respuesta. Y otra cosa que se pone en la academia es descomponer el error de predicción. Ya, que ahora lo vamos a descomponer y les voy a explicar cómo leerlo en Stata. Y la idea es que ustedes al final lo que hagan es descubrir, o sea, lo que ustedes van a saber es cuál es el porcentaje de la varianza de un error de predicción, es explicado por como la variación o el shock de otras variables. Ya, o sea, esto es al final como, por ejemplo, ay, me voy a mover un poco de nuevo, sorry, pero al final lo que nosotros vamos a ver es cómo es un R cuadrado, al final es un ratio, por eso se le dice a veces R cuadrado, pero no es exactamente un R cuadrado, pero es como, por ejemplo, la variación del shock de la inflación con respecto a la variación de la predicción total. Muy escrito, muy... O sea, yo sé que el profesor con ustedes vio como acá una fórmula, yo lo estoy escribiendo como para hacerlo como más intuitivo y más rápido, pero entonces al final, por ejemplo, si para un periodo específico me sale que esto es 25%, quiere decir que el shock de la inflación en el periodo, no sé, en el periodo 12 va a explicar el 25% de la variación total del error. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces ahora vamos a ir a ver estos Stata, les voy a enseñar cómo los comando y cómo leerlo y cómo los explican en el paper, ¿ya? Eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer, se los voy a mostrar en el paper, vamos a derivar. Estas, ahí ustedes después lo leen, como yo les puse el resumen, pero igual hay hartas cosas más, igual el paper es cortito. Voy a mostrar cómo sacar esto, que es los test de Granger. Les voy a explicar cómo sacan esto, o sea, en realidad esta parte, y esta parte de acá, y les voy a mostrar cómo sacar esto, ¿ya? Que son los de impulso-respuesta. El profe que ayer les mostró esta parte, ¿verdad? Como los shocks a la tasa de interés. Ya, entonces acá, por ejemplo, lo que vamos a ver después es que un choque a la tasa de interés en realidad no debería afectar la inflación, por eso es, o sea, afecta negativamente, pero no al tiro, no en los periodos más cercanos, y también aumenta el desempleo,
acá se ve, y que acá como por construcción, obviamente un choque a la tasa de interés, acá se ve que el choque es positivo, 0 a 1. ¿Ya? Eso vamos a hacer hoy día. No sé si tienen alguna duda. Sí, yo tengo una que entré Dime. un par de minutos tarde. ¿Vaya a subir este data? Ah, Sí, sí, obvio. Esto. ¿lo podría subir antes para poder ir tomando apuntes en Ay, la lluvia, verdad, por favor? siempre me dices eso. No sé si eres tú el que Sí, siempre lo dice, pero ya. gracias, te pasaste. Voy a pausar el video por si me demoro ya. Gracias. Ya. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, muy común, generamos que declaramos como la base que es una serie de tiempo. Acá, según yo, hay varias formas de hacerlo, pero lo que hizo Esteban fue como generar que cada observación era un tiempo, porque esta data está en forma trimestral. Ya se las voy a mostrar acá. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el trimestre 1 de 1900 y acá están las desviaciones con respecto a la media. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser estimar el VAR. Un VAR 12 o... Acá no estoy segura si es VAR 4 o VAR 12, pero al final es un VAR 12 porque son 4 lags, 3 ecuaciones, entonces son 12 parámetros. ¿Ya? Eso es. Entonces voy a correr todo esto. Y estos son los coeficientes. Esta es mi matriz 1, mi matriz, o sea, matriz 1, esta es mi ecuación 1, inflación, desempleo y los Fed Funds. Y si se dan cuenta, acá está solo con los rezagos. O sea, acá estoy como, por así decirlo, en el bar reducido, porque estoy diciendo como, este es el lag de los lags de todas las variables explican la inflación. Ya los lags de todas las variables explican el desempleo, los lags de todas las variables explican el Fed Funds. Entonces nosotros ahora vamos a imponer la descomposición de Cholesky y vamos a hallar a nuestro estructural. ¿Ya? Acá, yo les estoy, este es los test de Granger. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que acá me está diciendo es que en la ecuación de la inflación el rezago del Fed Funds no me está explicando los valores actuales de la inflación. ¿Por qué? Porque lo pueden ver con el p-value nomás. ¿Ya? Que es exactamente lo mismo que, perdón, me voy a mover al paper, que está acá. ¿Ya? No me dan los mismos p-values, no estamos seguros por qué, pero sí nos da como la misma intuición. Como que acá, por ejemplo, la tasa, que es la Fed Funds, no da el p-value, o sea, no es significativa. Y acá un poco lo que me está diciendo es, lo que me está diciendo un poco es que nuestro modelo igual está bien porque la inflación no reacciona contemporáneamente a casi nada. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, acá reacciona como al... Ah, no, pero es a los rezagos. Esto es solo rezago. ¿Ya? Bueno, esa es la intuición de poner el Granger, la causalidad de Granger. Ya, y acá me dice lo mismo, como por ejemplo, la inflación no está explicando los rezagos de la inflación, no está explicando el desempleo, que es lo mismo que me sale acá. Los rezagos de la inflación no están explicando el desempleo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ustedes si les preguntan en la tarea, lo que ustedes tienen que hacer es poner esta tabla, quizá un poco más bonita, pero ponerla, y decir como lo que nos dice el test de causalidad de Granger es que los rezagos del Fed Funds no explican la inflación actual. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora vamos como a imponer nuestro modelo estructural. La única diferencia es que nosotros vamos a crear
nuestros impulsos de respuesta con OIRF. ¿Ya? ¿Esto que hace? Me aplica como la ortogonalidad. La ortogonalidad es lo que me dice un poco es que los errores de cada variable son independientes entre sí y ese es nuestro supuesto. Ya, al final lo que hace este OIRF es mostrarnos esta ecuación, esta parte de acá. Es como imponer estas restricciones, ¿ya? Y acá lo único importante, porque Stata lo hace todo, lo único importante es que ustedes lo pongan en orden. Por ejemplo, si es que acá en el código, en vez de la inflación, porque acá va inflación, desempleo, Fed Funds. Ustedes no pueden poner Fed Funds e inflación, desempleo, porque ahí no está identificado, porque lo que está diciendo es que el desempleo está reaccionando contemporáneamente a las tres variables, cuando en realidad a nosotros no queremos eso. Nosotros queremos decir que el Fed Funds está reaccionando a las tres variables. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces acá vamos a correr esta parte. Ya. Para términos prácticos, yo acá puse 100, pero ustedes en su casa, cuando después hagan las tareas, pongan 500. Yo no voy a poner 500 porque en verdad el Stata se demora. Yo creo que ya se va a demorar como 2 minutos en mostrarlo. Así que eso. Pero estos son, ¿cuántas repeticiones? Son los bootstrap. Entonces yo le voy a decir a Stata acá, repíteme 100, y ustedes le van a decir, repíteme 500 para que sea como más robusto. Acá lo que igual le van a poner es step. Acá o sea, lo que le pusimos fue 24 porque el paper lo hace como para 24, para después graficar los impulsos de respuesta. Si se dan cuenta, acá está hasta el 24. Ya estos son los periodos, los lags. Usted lo puede poner hasta 12, no sé, pero uno en general quiere ver un periodo largo, 2 años, porque aparte que estamos trabajando con una variable que es el desempleo, que es real, se demora en reaccionar, y la inflación también. ¿Ya? Acá me está creando las cuestiones. Y les voy a decir algo más. Ya, lo que acá me está creando son los impulsos de respuesta. ¿Ya? Y acá lo que vamos a hacer después es este IRF table, lo que me hace es descomponer la varianza. ¿Ya? Y la descomposición de la varianza es lo que les había dicho, de que la varianza de la inflación dividido en la varianza del error total, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar la intuición del paper, se los voy a mostrar en los resultados y ahí vamos a comentar. Por ejemplo, descomponemos la varianza de R, ¿ya? Y veamos el caso de un horizonte de un horizonte de 12 periodos, ¿ya? Este es el trimestre 12. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo la varianza, la descomposición de la varianza? Que es lo que yo les voy a mostrar. Nos está diciendo que el 25% de esa descomposición, o sea, el 25% de ese error es explicado por el Fed Funds, por las variaciones en el shock del Fed Funds, mientras que un 75% es explicado por entre U y el desempleo y la inflación, porque si ustedes suman 16, 59 más 59 es 75%. Lo que me está diciendo es que el error de la predicción del Fed Funds, un 75% en el horizonte 12, es explicado por otras variables. Eso económicamente, o sea, económicamente lo que me dice es como que igual hay harta interacción varios periodos después. Ya, esa es como la intuición. De hecho, acá un poco abajo lo dice. Dice acá, por ejemplo, en el trimestre 12, el 75% del error en el forecast de la tasa de interés es atribuida a inflación y desempleo, ¿ya? En un bar recursivo, que este bar recursivo es el que nosotros le aplicamos la descomposición. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, acá en la descomposición de U, entre el Fed Funds y la inflación, me suma solo, esto es 16 más 18, es menos del 50%. ¿Ya? Entonces quizás como para el
el desempleo no hay tanta interacción, pero en cambio como para la tasa de interés, sí. Esa es la idea. ¿Alguna duda de cómo leer este cuadro? Ahora se los voy a ir a mostrar cómo ustedes lo van a leer después en Stata. ¿Está bien? Ah, genial. Lo sumo como un sí. Ya, entonces acá corrió. Ojo que acá yo corrí estas dos cosas juntas. La tabla y que me creara el par recursivo. ¿Ya? ¿Por qué sé que es recursivo de nuevo? Porque le puse el OIRF que me asume la ortogonalidad y me estima esa matriz triangular superior, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir acá. Ya, yo ya le saqué pantallazo y se lo copié en mi pizarrita para que podamos como comentarlo acá. Si es que nosotros en el paper habíamos visto la parte 12, ¿ya? Estamos viendo el periodo 12. ¿Cómo vamos a ver nosotros esto? Ay, acá se me cortó la foto, perdón. Acá abajo me está diciendo cuál es cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo en ese cuadro era la respuesta en el FedFunds. ¿Por qué no? Porque nosotros queríamos ver la predicción de cuál es el error de, queremos ver la descomposición de la varianza en la predicción del FedFunds. Entonces, esto vamos a ver la columna 3, la columna 6 y la columna 9. Si ustedes quieren ver la descomposición de la varianza en el desempleo, ustedes tienen que ver todas las del desempleo, que sería la 2, la 5 y la 8, si no me equivoco. Sí, creo que está bien. Sí, eso. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale este 25, este 59 y este 16? Sale de esta misma tabla viendo la ecuación 3, la ecuación 6 y la ecuación 9. Acá si ustedes ven está nuestro 25, acá está nuestro 59 o aproximado y acá está nuestro 16. No dan exactamente los mismos números porque el paper lo hicieron con otro programa, pero al final igual es exactamente lo mismo. Entonces ustedes Vale, van a pero descomponer la no varianza. estáis viendo el horizonte 13, porque yo veo que está como en la altura del Sí, 13, sí, sí, perdón, tienes razón. pero igual los Ya, valores son sí, iguales. sí, son los Sí. mismos valores, pero exacto, es acá arriba. Pero igual tampoco da exactamente el mismo, por ejemplo, en esta, porque en realidad en la otra era 16 y en esta es 15,46, pero es por otro programa, ¿no? Ya, pero igual son los mismos valores, eso es. Sí, es el horizonte 12. Y ahí ustedes también lo pueden ver al 4, que es en el 4, acá explica mucho menos. Este era inflación. Ay, espera, es que acá hay que ir a ver como cuál es el impulso. El impulso era, me perdí, ¿no? El impulso del 3 era inflación, después desempleo, después préstamos. Ya, entonces acá, por ejemplo, la inflación en el periodo 4, el impulso de la inflación no explica tanto el error de predicción como en periodos más tardíos. O sea, como que la inflación va explicando más el error de predicción a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Alguna duda de cómo ver esta tabla? Al final solo tienen como que cruzar todos los cables y para poder armar estas tablitas de varianza, ya. Y creo que en MATLAB era mucho más amigable cómo los armaba. Pero bueno, en Stata sale así. ¿Alguna duda del comando, de la tabla, de esto? Sí, yo tengo una. Dijiste que en la columna 3 ven el impulso de la inflación Sí. y ven La respuesta, Ah, ya, ahí lo entendí. Gracias. ¿cachai? Eso. Entonces, uno ve el impulso de la inflación, la respuesta en el PEPFONDS. Entonces acá, por ejemplo, el impulso de la inflación y la respuesta de la inflación, en el 1 me da que explica un 100% de la variación, que al final tiene mucho sentido porque la inflación no reacciona contemporáneamente a las otras variables. ¿Cachai? Después esto va a disminuir. Eso, Perfecto, gracias. ya.
Entonces, esta era una parte muy importante el no sí era, lo había buscado, dejar help, siempre pueden usar el help y RF. Entonces acá te dice como lo que crea es un archivo que contiene las respuestas, etcétera, y acá en tabla crea las tablas. Ya con OIRF lo que hace es te muestra la función del impulso respuesta y nosotros usamos que te muestra la descomposición de la varianza. Ya, y ustedes acá igual ahí ustedes pueden ir explorando como los que les va ofreciendo el comando. Y NOSI lo que hace es suprimir los intervalos de confianza para que la tabla no sea tan complicada. Eso. Ahora, bueno, este comando lo que hace es el IRF-graph te grafica todo lo que tiene que ver con los impulsos de respuesta, y acá no vamos a regraficar el impulso de respuesta, sino que vamos a graficar la descomposición de la varianza. Entonces, voy a correr toda una. Esto, lo único que estamos graficando es la descomposición de la varianza. Entonces acá, por ejemplo, lo que podemos ver es que en la FED, lo que pasa es que en un inicio, la descomposición de la varianza, en un inicio, el error de predicción es muy explicable la varianza, y después esto como que va disminuyendo, ven entrando en juego el resto de las variables. Ya, esa es como la idea. Y acá, por ejemplo, con la inflación, lo mismo, el impulso de la inflación al principio explica mucha variación de la inflación, y después estaba disminuyendo porque iban entrando las demás en el juego, como la Fed y el desempleo. Esa es la idea. A mí me gusta más verlo en la tabla y verlo como como armar esa tabla de porcentajes que está en el paper, yo lo encuentro súper bueno. ¿Ya? Como que esto para mí no me dice mucho, pero esto sí. Esto sí. Solo que claro que hay que ir a buscar como lo que nos interesa. ¿Ya? Y acá les recomiendo como quizás ver primero en el 4, crear una tabla para el 4, después crear una tabla para el 8 y después crear una tabla para el 12. Eso. Y ahora vamos a ver los impulsos de respuesta. Acá igual se le pone la ortogonalidad para que me tire los impulsos de respuesta del bar estructural. Esa es la idea. Ya. Esta es la que ustedes vieron en clase, ¿verdad? Entonces, la de la FED a la FED es como por construcción, porque al final acá es el shock de la FED a la FED sube, con el tiempo va cayendo. Y acá la inflación, lamentablemente como que acá los ejes no están, bueno, esto lo pueden, como que no están tan bien ubicados, pero esto lo pueden después hacer como en el editor de gráfico. Entonces acá la inflación, por ejemplo, uno esperaría como es más rígido, al inicio no un cambio en la Fed, no deberíamos la inflación al inicio. Bueno, acá se ve como que en realidad aumenta un poco, pero por los intervalos de confianza, al final uno igual esperaría que este efecto en el neto sea cero. Y después con el tiempo la inflación va disminuyendo y se ubica por debajo de la media, porque acá está el cero, estas son desviaciones a la media, acuérdense. Entonces esto es un punto por arriba de la media y esto va a disminuir por abajo de la media, que es lo que uno esperaría, porque al final si es que la Fed aumenta la tasa de inflación es como para hacer un shock deflacionario, entonces disminuiría la inflación. Y el desempleo aumentaría. Y no reacciona al toque, pero sí va reaccionando de manera más lenta. ¿Ya? Esa es como la idea de la intuición. Y ustedes cuando vayan a la tarea, igual intenten meterle como la más intuición posible. Y este es el shock
del desempleo, la tasa de interés cae y después va retornando a la media, ya que eso es como lo que uno esperaría. Que todo retorne a la media, uno espera. Bueno, acá igual lo mismo con el desempleo por construcción aumenta, después retorna, y la inflación acá igual cae. Cae la tasa y cae la inflación. Y un choque a la inflación lo que hace es que la tasa aumente por sobre la media, pero tiene un intervalo de confianza súper alto, entonces quizás no es tan importante el efecto. Y después acá lo mismo, inflación, acá se ve el tiro que sube y después baja, porque este es el choque al final por construcción, y con el desempleo se ve como más suave. Ahí ustedes pueden ir viendo como distintas interpretaciones económicas que les van dando a esto. Por ejemplo, esto puede estar muy relacionado con la curva de Phillips, como que un choque a la inflación aumenta el desempleo, y eso, básicamente. Lo importante acá es que sepan el gráfico. Entonces acá, por ejemplo, lo que le estoy diciendo en el gráfico es yo creo que el impulso sea la inflación, y quiero que me muestres la respuesta en la inflación, en el desempleo y en la tasa. ¿Ya? Acá igual siempre intenten mantener como ese orden, como inflación, desempleo, tasa. ¿Ya? O en el caso de la relación producto-tasa, que sea producto-tasa y no tasa-producto. Eso. ¿Alguna duda del comando, de lo que sea? ¿No? Ya, genial. Entonces vamos ahora a hacer lo mismo, pero de forma manual. ¿Ya? Y acá hay solo una pequeña diferencia. La pequeña diferencia es esto. Si es que yo lo quiero hacer de forma manual, lo que tengo que definir es mi matriz de Cholesky. Y esa es lo que definimos acá. Uy, se me voy. ¿Por qué? Porque la primera entrada de mi matriz le pongo un puntito para que después me lo llene. Pero las segundas dos entradas de la primera fila, le pongo 0, 0. Y acá de nuevo, es demasiado importante que ustedes pongan que primero va la inflación, porque si ponen primero el desempleo, va a asumir que contemporáneamente no le afecta ni la inflación ni la Fed, pero en realidad ese no es nuestro modelo, ¿ya? Esa es la idea. Entonces ustedes definen su matriz, esto es triangular superior, creo, o inferior. No, triangular inferior. Eso. Ustedes crean de nuevo, esto es exactamente lo mismo. Entonces acá les voy a mostrar que se crea y que después me da el mismo impulso respuesta. Ya. Esta parte, no sé si, bueno, como que no es muy importante los coeficientes de la matriz, pero acá estos constraints son por la restricción que yo había puesto. Ya del 1, 0, o sea, del punto 0, 0, etcétera. Como que me replica la misma matriz. Pero igual lo que a uno más le interesa en estos casos es los impulsos de respuesta. Bueno, era eso en realidad la aplicación. No sé si tienen alguna duda del paper. Yo tenía una pregunta en el comando donde utilizamos level, por ejemplo, es para indicarle que el nivel de confianza que vamos a utilizar es del 90. Sí, justamente. Acá ustedes pueden cambiar y poner 95. ¿Dónde está? Acá, level. Estos son los niveles del intervalo de confianza. Claro, podría ser 95, etc. Pero ustedes pueden poner en una tarea, por ejemplo, que eligieron un nivel de confianza del 90. O en una tarea les pueden indicar que pongan un nivel de confianza del 90. Ya, eso.
Y esta parte del código solo lo que hace, bueno, lo bueno de poner name es que cuando uno corre muchos gráficos juntos, en la memoria stata te los guarda distinto, entonces no se va abriendo uno, cerrando otro, abriendo uno, cerrando otro. Entonces le ponen nombres distintos a cada gráfico para que los abra todos de una. Y ahí ustedes pueden ir comparando. Y eso es. No sé si tienen otra duda. Acá, ¿cuál es la diferencia? Solo que esto es manual porque le pusimos este A, pero arriba lo que le habíamos puesto es el OIRF. Acá lo que le hicimos es hacer un var estructural, estimamos el var estructural al toque y como que en la memoria, es como que en Stata asumieron como este var estaba con restricción. No es necesario ponerle el OIR. Ahí depende de ustedes cómo lo quieran hacer. En verdad, esta era como la forma para decirles que igual lo pueden hacer de manera manual. ¿Ya? Eso. No sé si tienen otra duda. Ya. Y acá están los resultados de la tabla y llegamos a lo mismo. Acá, por ejemplo, este era el 2.0 el que estamos viendo. Acá se ve el 25, el 59 y el 15, 16. ¿Ya? Eso es. No sé si tienen, no sé, algo que comentar. ¿Dudas? Todo bien por mi parte. ¿Todo bien? Sí, todo claro. Ya, Sí, bacán. perfecto. Ya, buenísimo. Entonces voy a dejar de grabar.